El átomo. Historia del desarrollo del concepto de átomo. Definición. En química y física, átomo, una palabra griega que significa indivisible, es la unidad más pequeña de un elemento químico que mantiene su identidad o sus propiedades y que no es posible dividir mediante procesos químicos. El concepto de átomo como bloque básico indivisible que compone la materia del universo fue postulado por la escuela atomista en la antigua Grecia. Sin embargo, su existencia no quedó demostrada hasta el siglo XIX. Con el desarrollo de la física nuclear en el siglo XX se comprobó que el átomo puede subdividirse en partículas más pequeñas. Y entre estas investigaciones destacamos la realizada por Marie y Pierre Curie, quienes trabajando en su laboratorio lograron descubrir la radioactividad y varios elementos que tenían estas propiedades como el radio y el polonio. Los atomistas griegos. Los griegos fueron un pueblo muy avanzado en sus ideas, tanto científicas como políticas. La civilización occidental está asentada bajo muchas de sus ideas y formas de pensar. En química el concepto fundamental es el átomo, idea que nació en la mente de Leucipo y que Demócrito como su discípulo desarrolló y defendió posteriormente. Ellos, como muchos otros filósofos griegos, no llevaron a cabo experimento alguno para probar su existencia. Para ellos era más que suficiente la especulación y discusión por sí misma. Muchos filósofos no compartieron las ideas de Leucipo y Demócrito. El último representante de la escuela atomista fue Epicuro de Samos, cuya escuela cayó en el total descrédito debido a los excesos de sus estudiantes. En aquella época, Demócrito daba el ejemplo para poder explicar el átomo utilizando una manzana, la cual era cortada con un cuchillo, y cortando la mitad de la manzana podemos tomar esa mitad y cortarla por la mitad, y así sucesivamente hasta llegar a un punto en donde el cuchillo le sería imposible cortar otra mitad de este material, de esta manzana. También especulaba que hasta los dioses eran constituidos por átomos. En contraposición con la idea, bastante extendida en su tiempo y por muchos siglos, de que toda la materia del universo estaba constituida de 4 elementos: el agua, la tierra, el fuego y el viento. Y algunos otros filósofos incluían el éter como un quinto elemento, que junto con todos los otros 4 formaban la materia que conocíamos. John Dalton y la teoría atómica, 1808. Formulada por John Dalton en 1808, fue el primer modelo con fundamentos científicos del átomo. Aunque Dalton no fue la primera persona en tener la idea, como ya lo mencionamos, esta idea fue propuesta primero por Demócrito de Abdera, quien veía a la estructura de esta partícula como una estructura indivisible, o la unidad mínima de toda la materia, lo cual significaba que no podía ser destruida ni desensamblada. Este fue uno de esos modelos, y los modelos nos permiten formar imágenes concretas de conceptos abstractos o de objetos minúsculos o muy lejanos para ser observados. Los científicos desarrollan modelos para explicar cosas que no pueden ver directamente. Los modelos están basados en construcciones mentales y teorías que, si son apropiadas, pueden verificar y predecir una gran cantidad de datos experimentales. Aquí vemos 2 ejemplos de modelos. El modelo del ADN propuesto por James Watson y Francis Crick en 1953, en donde vemos en esta fotografía que esta representación de la molécula es realizada utilizando láminas y alambres, en donde vemos los diferentes enlaces y componentes que se unen entre sí para formar la estructura del ácido desoxirribonucleico. A un lado vemos la imagen de una proteína modelada utilizando una computadora, en donde vemos de manera tridimensional los enlaces que interactúan entre sí con los aminoácidos, formando las hojas plegadas betas, las hélices alfa y otras estructuras que dan forma a muchas proteínas. Los postulados del modelo atómico de Dalton se distinguen en 6 puntos. Número 1, la materia está formada por partículas muy pequeñas, llamadas átomos, que son indivisibles y no se pueden destruir. 2, los átomos de un mismo elemento son iguales entre sí, tienen su propio peso y cualidades propias. Los átomos de los diferentes elementos tienen pesos diferentes. 3, los átomos permanecen sin división aun cuando se combinen en las reacciones químicas. 4, los átomos al combinarse para formar compuestos guardan relaciones simples.
5. Los átomos de los elementos diferentes se pueden combinar en proporciones distintas y formar más de un compuesto. Y 6. Los compuestos químicos se forman al unirse átomos de 2 o más elementos distintos. Como pueden notar ustedes, estos postulados siguen vigentes con ciertas modificaciones y correcciones que se han descubierto a lo largo de los últimos siglos. Entre los éxitos del modelo, pues tenemos que el modelo atómico de Dalton explicaba por qué las sustancias se combinaban químicamente entre sí solo en ciertas proporciones. Además, el modelo aclaraba que aun existiendo una gran variedad de sustancias diferentes, estas podían ser explicadas en términos de una cantidad más bien pequeña de constituyentes elementales o elementos. En esencia, el modelo explicaba la mayor parte de la química orgánica del siglo XIX, reduciendo una serie de hechos complejos a una teoría combinatoria realmente simple. Y es que esta descripción de los distintos átomos de los elementos químicos nos da una idea bastante aproximada de cómo se pueden realizar este tipo de combinaciones entre los distintos elementos químicos. El modelo atómico de Joseph John Thomson, 1897. En el año de 1897, el también inglés J.J. Thomson experimentó con tubos al vacío, haciendo pasar corriente eléctrica del cátodo al ánodo, donde observó que pequeñas partículas de carga negativa viajaban en ese sentido y les llamó rayos catódicos o electrones. El experimento consistía en someter a estos haces de partículas a la presencia de placas metálicas cargadas y con imanes. Como podemos ver, este tubo sellado al vacío, vemos que se le da un paso de corriente eléctrica y vemos un flujo de partículas, en donde vemos que hay una desviación debido a las placas de este haz de partículas, cosa que sucede de una forma más extraordinaria cuando le colocamos un imán. Vemos que todo el flujo cambia en una gran forma, mientras que en el primer experimento vemos 3 haces divergiendo. Aquí se puede observar en la imagen del inciso A que en la escala adherida al exterior del tubo para medir la desviación de rayo catódico tenemos solo magnético, en el 1 tenemos ambos o ninguno y solo eléctrico. O sea, aquí vemos los efectos de hacer pasar corriente eléctrica a las placas o no en la desviación de los electrones. Con esa información, Thomson propone el modelo del panqué con pasas, donde considera un átomo esférico y compacto de carga positiva y los electrones incrustados en su superficie, por lo que se es conocido también como el modelo de budín con pasas. Y es que en este momento, en esta época, no se conocía de la existencia de los protones ni neutrones en el núcleo del átomo. Entonces, esta fue una explicación que tenía mucho sentido en su tiempo debido al desconocimiento de la existencia de estas otras dos partículas. Años antes del descubrimiento de los electrones en Alemania, Wilhelm Röntgen descubrió los rayos X al utilizar rayos catódicos y darse cuenta de que este dispositivo hacía brillar un papel impregnado con una sustancia fosforescente. Röntgen estaba seguro de que la fuente de la energía no provenía del tubo y al desconocer la fuente decidió llamarlos rayos X. En la actualidad sabemos que no son partículas sino una forma de energía electromagnética. Röntgen también demostró la utilidad de los rayos X al utilizarlos en la medicina, permitiendo penetrar el cuerpo sin tener que cortarlo, inventando con ello la radiología. Y aquí observamos uno de esos primeros experimentos en donde observamos cómo la mano de la esposa de Röntgen fue atravesada por estos rayos X y esta imagen obtenida por una placa fotográfica, observamos los huesos y diversos objetos que no fueron atravesados por esta fuente de radiación. Por este descubrimiento, en 1901 le fue concedido el premio Nobel de Física, el primero dado en esta área de la ciencia. Descubrimiento de la radioactividad, 1896. En este año se descubrió accidentalmente una nueva propiedad de la materia que posteriormente se denominó radioactividad. Este fenómeno fue descrito por el francés Henri Becquerel al realizar investigaciones sobre la fosforescencia. Al colocar sales de uranio sobre una placa fotográfica en una zona oscura, comprobó que dicha placa se ennegrecía. Las sales de uranio emitían una radiación capaz de atravesar papeles negros y otras sustancias opacas a la luz ordinaria. Estos rayos se denominaron en un principio rayos Becquerel,
en honor a su descubridor. Sus valiosas investigaciones y descubrimientos ayudaron al estudio del átomo. Aquí lo que podemos observar es que Becquerel descubrió una de las formas de radiación ionizante que actualmente conocemos como partículas alfa, beta o gamma. En el esquema podemos ver cómo son estas radiaciones y cómo se pueden detener utilizando diferentes materiales. Las partículas alfa, núcleos de helio, se detienen al interponer una hoja de papel. Las partículas beta, electrones y positrones, no pueden atravesar una capa de aluminio. Sin embargo, los rayos gamma, fotones de alta energía, necesitan una barrera mucho más gruesa y los más energéticos pueden atravesar el plomo. Modelo atómico de Ernest Rutherford. En 1911, Rutherford realizó el siguiente experimento: bombardear con partículas alfa, partículas positivas, una finísima lámina de oro. Detrás de la lámina se colocaba una placa fotográfica para estudiar las trayectorias de las partículas. De este experimento obtuvo los siguientes resultados. Número 1, la mayoría de las partículas atravesaba la lámina de oro sin desviarse. Número 2, una pequeña proporción atravesaba la lámina con una ligera desviación en su trayectoria. Y número 3, solo una de cada 10.000 partículas rebotaba y no atravesaba la lámina. Y aquí Rutherford tenía una idea preconcebida que, basándose en el modelo propuesto por su antiguo mentor Thomson, esperaba que las partículas alfa fueran desviadas en su mayoría al ser bombardeada la placa de oro, la lámina de oro. Pero si vemos el dibujo de la explicación del experimento de Rutherford utilizando su modelo atómico, observaremos que muchas de estas partículas atraviesan el espacio vacío que hay en el interior del átomo y unas cuantas partículas son desviadas al chocar con un núcleo. ¿Sí? Ese fue uno de los términos que utilizó posteriormente para describir este fenómeno y explicar tal situación. En el modelo atómico de Rutherford vemos que el núcleo está representado por una estructura en donde encontramos una carga predominantemente positiva. En su tiempo no se conocían los neutrones, esos fueron descubiertos hasta 1932 por otro discípulo de Rutherford llamado Chadwick. Y en este modelo podemos observar que se le han unido también los neutrones y alrededor de este núcleo giran en diferentes órbitas los electrones. En algunos modelos se pueden observar que estos electrones giran alrededor del núcleo como si fuera el sistema solar. Un poco después, en 1920, Rutherford propuso la existencia de otra partícula en el núcleo. Esta la denominó neutrón, tendría la masa del protón y carecería de carga. Y la evidencia experimental de esta partícula no se tuvo hasta 1932, como mencionamos, con los experimentos de Chadwick. En 1913, Niels Bohr, un físico danés, propuso unas modificaciones al modelo propuesto por Rutherford. Cuando Rutherford enunció su modelo, no tuvo en cuenta algunos trabajos publicados por sus contemporáneos y que ponían en evidencia ciertos aspectos negativos de su teoría. El principal inconveniente del modelo de Rutherford radica en que si los electrones, que son partículas cargadas, están girando alrededor del núcleo, estas acabarían perdiendo energía y se precipitarían sobre él en un tiempo muy pequeño, una fracción de segundo. Eso según basándose en las leyes físicas de Newton, aunque esto en la realidad no sucede. Entonces esto fue una situación que no tuvo una explicación satisfactoria por algún tiempo. Basándose en algunas experiencias de sus colegas como el efecto fotoeléctrico, la teoría cuántica de Planck y Einstein, según la cual la energía de un sistema no puede aumentar o disminuir de forma continua sino a saltos muy pequeños o cuantos de energía, y los espectros atómicos, Niels Bohr propuso un modelo atómico compuesto por un núcleo y corteza, y al igual que en el modelo de Rutherford, el átomo también tenía un núcleo positivo y los electrones giraban en torno a él, pero lo hacían en unas órbitas circulares donde no emiten ni absorben energía. A estas órbitas permitidas se les llamó niveles de energía. Entonces, cuando nosotros observamos el fenómeno como la fosforescencia, según el modelo de Bohr, esto se debe a que estas partículas son bombardeadas con cierta energía y esto hace que aumente su nivel de energía y por lo tanto brinque a otro nivel energético en donde pueda mantenerse todavía orbitando alrededor del núcleo. De ahí vemos ese fogonazo de luz o fosforescencia en muchos elementos químicos.
En este esquema vemos representados las radiaciones electromagnéticas. Entre ellas destacamos los rayos gamma, rayos X, ultravioleta y visibles, que tienen longitudes de onda muy largas. Si las comparamos con las radiaciones que tienen longitudes de onda muy corta, como las ondas de radio, radar y microondas. Algunas de estas radiaciones son invisibles, o la mayoría de ellas, mejor dicho, es invisible al ojo humano, exceptuando la luz que nosotros llamamos luz blanca o luz visible, en donde vemos los colores, entre ellos destacando el azul, verde, rojo y otros tantos, que se encuentran entre los 400 y 700 nanómetros de longitud. Otras, como el infrarrojo, pues solamente podemos sentir el calor, pero no podemos observar esta radiación. Y si vamos a radiaciones más altas como las ultravioletas, estas no las observamos ni las percibimos, pero estas radiaciones están presentes, y cuando estas inciden sobre el cuerpo humano en altas concentraciones pueden llegar a ser peligrosas para la salud de los mismos seres humanos. Otro hecho interesante con respecto al espectro electromagnético es cuando la radiación atraviesa un gas, este absorbe una parte del espectro y el resultado es un espectro característico de absorción donde faltan las bandas absorbidas, apareciendo en su lugar líneas negras. De esta manera, los químicos y los físicos pueden identificar los diferentes gases que componen, por ejemplo, las estrellas, ya que cada uno de los elementos químicos tiene, por decirlo de una forma, una firma, un espectro de absorción muy característico. En el caso de la excitación de un gas, se le hace emitir radiación, pero solo emite en ciertas longitudes de onda. Es un espectro de emisión, también característico de cada sustancia. Entonces aquí tenemos dos formas para poder identificar por espectroscopía los elementos constituyentes de estrellas, planetas y otros cuerpos que pueden emitir luz y que nosotros los seres humanos podemos detectar utilizando diferentes aparatos, ya sea por absorción o por emisión de radiación. Mencionábamos que en el modelo de Bohr utilizó los conceptos del efecto fotoeléctrico, que consiste en la emisión de electrones por un metal cuando se hace incidir sobre él una radiación electromagnética, sea luz visible o ultravioleta en general. Max Planck propuso a finales del siglo XIX que la energía viaja en pequeños paquetes, a los que llamó quantum o cuantos. Esta idea la retoma Einstein para explicar el efecto fotoeléctrico, trabajo por el cual recibió el Premio Nobel de Física en 1921. También de ahí derivó teorías como la relatividad especial y la general, en donde explicaba la gravedad como consecuencia de los campos afectados por el peso, por la masa, mejor dicho, de los cuerpos en el continuo espacio-tiempo, en la tela que conforma el universo, según la teoría de Albert Einstein, propuesta a principios del siglo XX. Más tarde, Arnold Sommerfeld, en una ampliación del modelo de Bohr, supuso que las órbitas también podían ser elípticas. En 1916, Sommerfeld, con la ayuda de la relatividad de Einstein, hizo las siguientes modificaciones al modelo de Bohr. Primero, los electrones se mueven alrededor del núcleo en órbitas circulares o elípticas. Segundo, a partir del segundo nivel energético existen dos o más subniveles en el mismo nivel. Y tres, el electrón es una corriente eléctrica minúscula. En consecuencia, el modelo atómico de Sommerfeld es una generalización del modelo atómico de Bohr desde el punto de vista relativista. Aunque no pudo demostrar las formas de emisión de las órbitas elípticas, solo descartó su forma circular. Postulados de Bohr. En 1913, Niels Bohr desarrolló su célebre modelo atómico de acuerdo a cuatro postulados fundamentales. 1. Los electrones orbitan el núcleo del átomo en niveles discretos y cuantizados de energía. Es decir, no todas las órbitas están permitidas, tan solo un número finito de estas. 2. Los electrones pueden saltar de un nivel electrónico a otro sin pasar por estados intermedios. 3. El salto de un electrón a un nivel cuántico a otro implica la emisión o absorción de un único cuanto de luz, fotón, cuya energía corresponde a la diferencia de energía entre ambas órbitas. 4. Las órbitas permitidas tienen valores discretos o cuantizados del momento angular orbital L, de acuerdo con la siguiente ecuación. L es igual a n por h, igual a n por h sobre 2 por pi.
donde n, 1, 2, 3 es el número cuántico angular o número cuántico principal. La cuarta hipótesis asume que el valor mínimo de n es 1. Este valor corresponde a un mínimo radio de la órbita del electrón de 0.0529 nanómetros. A esta distancia se le denomina radio de Bohr. Un electrón en este nivel fundamental no puede descender a niveles inferiores emitiendo energía. Se puede demostrar que este conjunto de hipótesis corresponde a la hipótesis de que los electrones estables orbitando un átomo están descritos por funciones de onda estacionarias. Un modelo atómico es una representación que describe las partes que tiene un átomo y cómo estas están dispuestas para formar un todo. Basándose en la constante de Planck, consiguió cuantizar las órbitas observando las líneas del espectro. El modelo actual del átomo. El modelo atómico de Bohr es muy útil, pero la ciencia va evolucionando y experiencias posteriores llevaron a abandonar la idea de las órbitas estacionarias de Bohr, que se regían según las leyes de la mecánica clásica, para establecer una nueva mecánica, la mecánica cuántica. Sus padres fueron Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger, Wolfgang Pauli y Paul Dirac. Se abandonó el concepto de órbita estacionaria debido fundamentalmente a que no se puede determinar con precisión la posición exacta de un electrón en un determinado instante, principio de incertidumbre de Heisenberg. En la mecánica cuántica se define el orbital como una zona del espacio donde la probabilidad de encontrar al electrón es alta. Y aquí observamos que estas zonas se pueden representar de diferentes formas. En este ejemplo tenemos los orbitales del tipo S y los orbitales del tipo P. Los protones y neutrones de un átomo están confinados en el núcleo, que es extremadamente pequeño. Los electrones forman una nube alrededor del núcleo. Esto, si lo lleváramos a la vida real, digamos a un estadio de fútbol como el Estadio Azteca, pues el núcleo de un átomo sería del tamaño de un balón de fútbol y el resto pues sería espacio vacío donde podríamos encontrar con alta probabilidad los electrones girando en torno a el núcleo formando esta nube, por decirle así. Resumiendo, John Dalton en 1808 postula que el átomo era una esfera sólida. En 1904 Joseph John Thomson propuso un átomo en donde los electrones estaban incrustados dentro de un marco positivo. Pero los experimentos realizados por Rutherford a principios del siglo XX demostraron que el átomo tenía espacio vacío y que la mayor parte de su masa se concentraba en una zona de alta concentración, llamándola núcleo. Este modelo no explicó algunos fenómenos como las líneas de absorción y de emisión de los elementos, por lo que Niels Bohr propuso los niveles de energía, y años después Erwin Schrödinger, utilizando la mecánica cuántica, nos da una imagen del átomo como probabilidad más que como una certeza. Y pues actualmente los físicos siguen buscando partículas, y algunas de ellas que son teorizadas y explicadas por teorías como la teoría M, la teoría de cuerdas o el modelo estándar, en donde se le da a diferentes fenómenos como la gravedad, partículas como el gravitón. Y en los últimos descubrimientos en la estructura del átomo pues dieron pie a encontrar la llamada partícula de Higgs, que es un campo, mejor dicho, que es la que le da la solidez a la materia como la conocemos. Y colocando las partículas como electrones, protones y neutrones como piezas más grandes de un conjunto más pequeño de piezas. O sea, haciendo analogía, sería como las muñecas rusas donde hay una dentro de otra y así hasta el infinito, si hablamos del caso del átomo. Entonces, con esta última imagen de esa presentación damos por concluido este tema. Espero que haya sido de su interés y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.